Lucas, ¿cómo Agustín, estás? ¿cómo ¿Cómo estás, va todo? Agustín? Por favor, confirmame bien si me escuchás y a la gente también, si me escuchan bien. Yo te escucho perfecto. Buenísimo. Yo, Lucas, Dale. te presenté, digamos, como un experto en psicología social. Voy más o menos por ahí, ¿no? Sí, 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 son varios los temas en los que uno ha tratado de incursionar, ¿no? A lo largo de este último tiempo, a veces algunos más o menos involuntariamente, algunos por motus propio, cuando uno, viste, trata de investigar, o tanto vos como yo que escribimos, indudablemente empezamos a abrir a veces y nos cuesta a veces reenfocarnos o reconducir nuestras investigaciones, pero vos sí, yo tengo esa formación media enciclopédica, digamos, busco abundar en muchas áreas, pero sí, efectivamente, con Pablo Dávoli hemos trabajado el tema de la psicología social, de la guerra psicológica y demás, y se ha convertido como una especie de caballito de batalla, ¿no? Así que bueno, ante todo te quiero agradecer por la difusión que le estás dando al programa La Brújula desde tus espacios, en primer lugar y ante todo porque nosotros acabamos medio como de emanciparnos de TLV1, no por ninguna cuestión de ruptura, sino porque por cuestiones de distancia, ¿no? Vos sabrás entender, nosotros somos de Rosario, sabés dónde está el canal, has estado en el estudio, y Por bueno, supuesto. decidimos también por una cuestión de compromisos personales y porque cambió un poco nuestra situación laboral, bueno, mantenernos en una línea más a distancia y decidimos abrir nuestro propio canal y, bueno, sacar todo por esa ventana, digamos. Muy bien. Mira, yo sigo mucho la Brújula, que es un programa que ya tiene muchos años. Se lo vamos a recomendar a la gente. Los programas, ¿cuántos han hecho? Como, no sé, 80 más o Y menos. empezamos en 2014 de manera casi ininterrumpida, salvo en el año 2018 creo que cortamos, porque yo estuve viviendo en Buenos Aires ese año, después me vine acá y retomamos en el 2020, ya durante el 2019 hicimos tratativas preliminares y retomamos hace muy poquito el programa, así que bueno, te quería agradecer bueno, por darle la difusión, digamos, al nuevo canal y demás. Así que eso, aparte, ya te Muy digo, de bien. manera desinteresada, lo tengo que reconocer que siempre me lo promoviste de una forma totalmente desinteresada y eso lo valoro. Mira, yo creo que las cosas buenas que dan vueltas hay que hacer, hay que tener ese tipo de gestos porque estamos tan, digamos, apartados de los medios de comunicación, por lo menos de Sí, los sí, medios de comunicación tradicionales, no porque efectivamente. nosotros queramos estar al margen, sino porque se nos ha marginado, ¿no? Que bueno, de alguna forma sobrevivimos a través de Internet, uno no sabe por cuánto tiempo más. Ya anoche, por ejemplo, te comento que tuvimos una conferencia y le cuento también al público que tuvimos una conferencia en vivo por YouTube que fue la presentación de un libro online que hemos sacado con Ajá, un grupo de gente y no duró ni 2 horas, ni 2 horas claro, duró eso online porque Facebook lo dio de baja. lo De dio de forma que baja, sí. cuando uno empieza a molestar un poquito de más, ya incluso se queda a veces sin espacio en la propia web, ¿no? Antes que vos, puede ser que tenés un micrófono No, puesto. no, nada. Ah, porque cuando hablas hace como un ruido como si rozara el micrófono con algo. No, no hay Puede nada. ser, pero no debo ser yo, por lo menos no es una cuestión de Ok, microfonado, eso seguro. Puede perfecto. ser alguna ¿Cómo? fritura que se mete, Sí. pero es por la conexión. No, 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 tranquilo, Eh, buenísimo. sí, hablando de cuando uno empieza a molestar, te quería hacer un comentario, una postilla, porque no me perdí esta semana tu polémica con el diputado Mansilla, y la verdad es que me llamó poderosamente la atención lo de este señor, la cantidad de pelotudeces políticamente correctas que dijo en tiempo récord. La verdad es que me llamó la atención, pero además aprendí cosas maravillosas como por ejemplo que precisión se escribe primero con S y después con C, es decir, que el diputado es preciso cuando presica lo que quiere presicar, ¿viste? Porque aparte hay palabras que si vos claro, si, no le podés errar, porque las tenés que poner en verbo infinitivo y te das cuenta cómo va.
Y Sí, después sí, que la sí. ideología de género combate la xenofobia o que cada provincia, por ejemplo, tiene su propio código penal. O sea, fue realmente instructivo. Te lo quería agradecer porque fue de Mira, mayor iluminación, digamos. vos sabés que yo creo que es tragicómico, porque por un lado refleja, digamos, la falta de cultura del sector al cual nosotros combatimos, de alguna forma, los que Mm, estamos en esa guerra invisible de la cual ya vamos a hablar también, ¿no? ujú. Eh, pero al mismo tiempo uno dice, bueno, pero esta es la gente que, se quiera o no, nos gobierna. O sea, para mí eso es un reflejo no de un caso particular, sino que yo creo que él representa muy bien la media de la clase política argentina, en un sistema a partir del cual no llegan los mejores, sino que llegan los peores, que es el que tenemos en Argentina, ¿no? Entonces, digo, tuve una contradicción interna, porque por un lado, la verdad es que me mataba de risa con semejante burro, pero por otro lado digo, bueno, en verdad, ¿quién se ríe último? Si el tipo cobra de los impuestos que nosotros pagamos, que además pagamos en calidad casi de siervos, el tipo tiene un poder, digo, un poder en cuanto a su función Sí, pero, burocrática mucho mayor que el que nosotros podemos tener. Al final, no, ¿quién ríe pero último? aparte, vos sabés, Agustín, que había un tema que sobrevolaba toda la discusión, de que me sorprendía, viste, pero con indignación, porque sobrevolaba todo este tema el hecho de que vos te convertiste en el primer machirulo de la historia que está indignado porque liberaron a un violador, digamos. Sí, sí. Y de pronto vos eras el machirulo que acusaba a una jueza por ser mujer de liberar a un violador. O sea, no importa No. las mujeres que vaya a violar el violador, sino que la identidad de género de la mujer, preasumida por el diputado Mancilla, es que es una mujer y vos la atacabas por eso. O sea, es una demostración más de la doble moral que tiene cierta ideología progre, digamos. Así que bueno, te lo quería comentar porque fue realmente insólito para mí, escuchar. Y cómo podemos explicar, Lucas, por ejemplo, porque, mira, a ver, para mí fue bastante insólito todo. Yo Mm. sinceramente esperaba alguna reacción, aunque sea paródica, del espectro feminista, no mayoritario, pero sí por lo menos de alguna porción del espectro feminista en relación con la liberación de este violador, por lo menos como quien se despega de esta jueza, ¿no? Diciendo algo tan, podrían haber dicho algo, digamos, relativamente simple como, por ejemplo, bueno, repudiamos a esta jueza que lo que ha mostrado en todo caso es que no es una buena feminista. Una buena feminista Mm. no hubiera hecho eso. Y así de simple ya salvaban de alguna forma la propia imagen sacrificando a un soldado. Bueno, Sacrificaste a un soldado, pero salvaste un poco la imagen. Y nadie lo hizo. Yo pensé que alguien lo iba a hacer. No lo hizo nadie. bueno, yo veo en eso también, por eso escribí un libro que vos ya conocés, aprovecho para mostrarlo, La conspiración de Medea, aborto, eugenesia y nuevo orden mundial, que es un libro en contra del aborto y a favor de la mujer, quiero aclararlo, ¿no? Muy bueno. Que el arquetipo de Medea, o sea, Medea es una hechicera que podría ser la primer feminista de la historia, que acompaña a Jasón en todas las aventuras de las argonáuticas, descritas allá por Apolinio de Rodas y demás, ¿no? Eh, pero Medea, digamos, es rechazada por Jasón después de lo que es la famosa épica de Jasón y los argonautas, 10 años después en Corintios, y ya en una época de aplomo y de gloria del héroe griego, casado con Medea, esta hechicera formada por Circe y demás, él la deja y la abandona por otra mujer, ¿no? Glauca, o Glauce también llamada. Y ella, en una situación de despecho y de resentimiento, en vez de vengarse del hombre, que sería, o sea, el hombre maltratador acá es el hombre que describe Eurípides, el de la tragedia, no el Jasón de la épica, sino el Jasón de la tragedia, que la maltrata, que la desprecia, que la humilla. En vez de vengarse contra él, ¿qué hace? Mata a sus propios hijos. O sea, le genera un dolor en venganza matando a sus propios hijos. Y un poco este discurso dislocado del feminismo, yo le llamo embrista o de tercera ola, tiene como una impronta muy singular, porque las mujeres a los verdaderos enemigos de lo femenino parecen apañarlos con un silencio escandaloso y se preocupan por una entelequia construida bajo el nombre de patriarcado, que en realidad es totalmente vacuo, vacío de contenido,
y son funcionales a una estrategia internacionalista, que yo creo que es altamente internacionalista, de promoción del aborto. No solamente está en mi libro, La cuestión internacionalista, están libros como, quiero darte algunos títulos, Geopolítica y Aborto, Lo de he leído Arturo también. Cuarrachino, prologado por Muy Cristian bueno. Iturralde, un amigo en común, ¿no?, que tenemos, o el libro de Pablo Schurman, que se llama Aborto Ya, el orden la orden del poder financiero, donde hace un trabajo desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista económico acerca de lo que se esconde detrás del biombo de la prédica abortista internacionalista. Entonces, en el fondo, cuando hay una agenda y hay grupos radicalizados que responden a determinados fines, bueno, efectivamente, cuando alguien atenta directamente contra la mujer, ¿no? Pareciera no importar eso. Es como que muestra la hilacha. Yo veo que ninguna feminista se indigne porque están liberando violadores, es porque muestran la hilacha, porque persiguen fines políticos, no morales, ¿no? Bueno, es muy interesante esto de los títulos porque yo inicié antes de sumarte a esta charla diciéndole al público que a veces es bueno escuchar estos vivos con papel y lápiz en mano. Había mucha gente pidiendo los títulos de los libros. Yo leí tu libro sobre el aborto, que me pareció fantástico. Tiene menos de un año. De hecho, se puede conseguir creo que a través de Amazon, ¿cierto? Se puede conseguir a través de Lulu Press, que es una compañía de impresión de libro a demanda. Lo que tiene de interesante es que el libro vos pedís uno, se imprime en el acto y se envía a tu domicilio. No me estoqueo yo haciendo 3.000, 4.000 ejemplares. O sea, se imprime a demanda y el libro se coloca en cualquier parte del mundo. O sea, lo compras en España, lo compras en cualquier lado, te llega al domicilio que vos registrás en la compra. Entonces yo trabajo por ahí. Se llama impresión de libro a demanda. Exacto. Yo lo sugiero mucho para la gente, también Aborto y Geopolítica. Digo, son libros que contribuyen a ver una matriz de la cuestión que yo lamentablemente en el libro negro de la Nueva Izquierda no la pude ver bien. Es una autocrítica que ya he hecho muchas veces públicamente, que es que el libro ha quedado cojo porque le falta la dimensión geopolítica que estaba detrás de esto y nos abocamos, no diría en exceso, porque nunca es excesivo abocarse a los fenómenos ideológicos, pero de alguna forma nos faltó un estudio más profundo de lo que hoy ya podríamos, yo creo, llamar, arrebatando un concepto que es propio de la nueva izquierda, pero que podemos volverla en su contra, que podemos volverlo en su contra, es una biopolítica. El aborto no simplemente es una política pública más como quien dice vamos a regular los semáforos de la esquina. O vamos a regular subiendo un puntito de impuesto o un punto menos de impuesto. El aborto es una biopolítica en el sentido en que toma al conjunto de la población como población viva para interferir en los desarrollos natales de esa población. Lo curioso es que en el caso de Foucault, y para quienes no saben y están del otro lado, Foucault, digamos, yo creo que del lado francés, por lo menos, de la teoría francesa, post mayo del 68, ha sido quien hasta el día de hoy más ha marcado a toda esta tradición intelectual, digamos, neoizquierdista o de nueva izquierda. Y Foucault en el año 76 escribe uno de sus célebres trabajos, que es Historia de la Sexualidad, el tomo 1, 2 años más tarde de que en Bucarest se haya celebrado la conferencia de población de la ONU. Es decir, Foucault ya tenía todos los elementos para hacer una crítica profunda a lo que era un conjunto de estados organizados disponiendo una serie de políticas públicas supraestatales por sobre ya no una población nacional, sino por sobre, digamos, casi una población global o, digamos, internacional. Ahora, lo curioso es que desde el 76 que aparece este concepto de la biopolítica y es tan repetido y tan financiado, porque no nos olvidemos que en CONICET, por ejemplo, en Argentina, tenemos filas y filas de sociólogos y filósofos y politólogos haciendo trabajos y papers humo sobre la biopolítica en esto y aquello, y no he conseguido yo jamás ningún trabajo
de ninguno de estos izquierdistas que refiere a la política abortista, una política por definición biopolítica, en los términos de Foucault. Entonces, no solamente, digamos, está esta suerte de interés geopolítico, sino que además hay una selectividad para aplicar instrumentos conceptuales que nacen de esa propia izquierda y que la vuelven cómplice, ¿no?, de todos estos intereses. ¿Cómo la izquierda llega a darse la mano con estos intereses geopolíticos? Sería en todo caso la gran pregunta. Sí, mira, vos sabés que también, antes de volver a Foucault, una postilla. Cuando yo difundí que iba a tener esta charla con vos, Agustín, dentro del espacio donde yo me muevo, más de un nacionalismo tercerposicionista, por definirlo de alguna manera, ¿no? Me encontré con las recepciones más diversas, ¿no? Y más opuestas entre sí. Algunos pretendían que de acá, de esta conversación, salga no un debate, un duelo a muerte donde el ganador le saque los ojos al vencido, le ate los pies a un carro falcado y lo arrastre por las arenas de Ilión, cual Aquiles a Héctor, ¿viste? Y otro sector, otro grupo, me pedía, decía, uy, por fin, la gran alianza nacional liberal. Y yo, viste, me mataba de risa porque decía, lamentablemente, digamos, voy a decepcionar a ambos grupos, porque era simplemente tener una conversación, ¿no? Y en esa conversación espontánea, digo, la idea era decir, yo lo necesito al AGE, y esto quiero que lo entiendan, yo lo necesito al AGE como lo ven haciendo, combatiendo a los liberprogres, como lo hicieron en Perú, con Nicolás, como lo vienen haciendo, porque nuestros grandes enemigos, o sea, los que queremos o tenemos una visión muy desde lo patrio, desde lo nacional. No, Agustín, justo se cortó, yo te estaba diciendo que nuestro sector tiene siempre una prédica, una retórica anti-oligarquía y anti-socialdemocracia. Entonces yo le explicaba a muchos de que yo necesito a un Agustín Laje que empieza a hablar de las organizaciones internacionales que muchas veces empiezan a tener un rol preponderante. Porque, a ver, ya que estábamos hablando de mitología, lo que nos pasa a los sectores nacionalistas, o es un término, viste, muy ambiguo, que aparte tiene distintas acepciones de acuerdo a dónde estén. ¿Viste? Vos hablas de España, de nacionalismo, y algunos sacan el revólver, entonces hay que tener mucho cuidado. Pero, digamos, aquellos que abogamos por un patriotismo, ¿no? Muy arraigado, tenemos la maldición de Casandra, ¿viste? Yo siempre hablo con algunos mitos, pero para hacerme entender. Casandra Priámida era hija de Príamo, era una princesa troyana, que le pidió, era una sacerdotisa del templo de Apolo, y le pide a Apolo un día el don de la clarividencia, ¿no? Y Apolo, el dios Apolo, se la concede. Y se la concede a cambio de pasar una noche con ella, porque sucumbiendo, ¿no?, a los antojos de Eros, Apolo la deseaba, entonces la invita a sus aposentos. Entonces, Casandra accede, obtiene el don de la clarividencia, pero al momento de yacer con Apolo se niega rotundamente. Entonces Apolo, engañado, se ve enfurecido y la maldice. Entonces, junto con el don de la clarividencia, Casandra tiene una maldición, que es que puede ver los eventos futuros, pero la maldición consiste en que no puede hacer nada para evitarlos. ¿Por qué? Porque la maldición conlleva el hecho de que nadie le cree. De hecho, ella ve arder Troya y ningún troyano le dio bolilla para anticiparse a ese hecho. Y lo que nos pasa un poco a los que estamos en mi sector es que venimos medio como siendo una voz en el desierto, diciendo que lo que se avecina, la gran batalla que se avecina en el siglo XXI, es patria versus globalización, ¿no? Entonces, y te voy a ser sincero, le ponemos mucha resistencia a pensar la realidad en términos de izquierda y derecha. Yo lo sé. Creemos que atrasa un poco. Yo sé que vos hablás de la nueva derecha como significante vacío, un poco para salir de todo el remedo selvático de un liberalismo de cuño economicista, ¿viste? ANCAP, minarquista, libertario. Yo sé que vos es capaz de eso, pero la verdad es que nosotros queremos y proponemos pensar la realidad en esa doble categoría, globalismo versus patria o patria versus globalización. Entonces, cuando yo veo a un Agustín Laje que de pronto está diciendo, che, la ONU,
Sí, pero mira estos actores. En ese contexto es donde empiezan a entrar a jugar estos actores que, como bien decís, por ahí en el libro del Negro de la Nueva Izquierda, que es tan enjundioso, tan claro sobre la problemática y que la describe también en estas dos partes, sí, lo bueno sería hacer una segunda parte donde agrega todo ese bagaje internacionalista, de la cual obviamente es donde se encuentra la fragua, la usina de fabricación de todas estas ideologías. Pero no deja de ser un libro valioso y en su tipo creo que fue uno de los primeros que marcó una línea de pensamiento, ¿no? Eso yo creo que es muy loable, muy loable. Mira, en efecto, ese libro, a pesar de que no se metió directamente contra toda la matriz internacionalista y que es algo que no, a ver, no es que no nos metimos porque tuviésemos algún tipo de cobardía respecto de meterlos con eso, ni nada por el estilo, sino porque no lo veíamos bien. O sea, no lo llegábamos a ver cómo podía haber. Teníamos muchas dudas, por ejemplo, con la idea de, bueno, si todo esto parte de un interés al calor de las naciones del primer mundo, que se pueden rastrear hasta por lo menos mediados del siglo XX, que de alguna forma encuentran su expresión máxima, si se quiere, o una de sus expresiones más claras en el informe Kissinger y demás, ¿no? ¿Por qué estos tipos que fabrican esa bomba de natalidad, en el sentido de controlar biopolíticamente la natalidad, por qué se la arrojan a sí mismos? Entonces, ¿por qué, digamos, esto que estaba pensado para el tercer mundo, en principio, o por lo menos eso surge de documentos como el informe Kissinger, por no hablar del Fondo de Población de la ONU o del Consejo de Población fundado por John Rockefeller III y demás? ¿Por qué estos tipos se arrojan la bomba a sí mismos? ¿Por qué se prueban como campo de operaciones? Ese tipo de dudas, entre otras más, nos hacían, digamos, no ver que detrás de esto había efectivamente, digamos, intereses que eran irreductibles a, digamos, lo meramente económico, al típico negocio, a lo Planned Parenthood, digamos. Entonces, nosotros nos metimos, por ejemplo, con el negociado de Planned Parenthood, comentamos cómo efectivamente se financiaba, pero siempre con la matriz de quien invierte en un negocio para obtener una rentabilidad económica inmediata, ¿no? Que eso también existe, digo, no es una cosa o la otra, también existe y también se da esto como un negocio. Hay un dato que para mí es fulminante, que es que Planned Parenthood en su versión internacional tiene más de 46.000 clínicas abortistas en el mundo, y si lo comparamos, por ejemplo, con McDonald's, McDonald's tiene 33.900 sucursales, cuando un aborto no sale lo mismo que comerte un Big Mac, ¿no? O sea, un aborto según la PPFA, o sea, la Planned Parenthood de Estados Unidos, te puede costar dentro de los primeros 3 meses de gestación hasta $1.500. Entonces, que hay un negocio, pero la pata geopolítica demográfica, digamos, nosotros no la veíamos. Y yo, digamos, a partir de ese libro fui expulsado de ese ambiente al cual vos te estás refiriendo, y de alguna forma yo me auto expulsé, porque yo empecé a poner en duda, digamos, hasta qué punto la libertad era realmente el valor cardinal de estos espacios. Digo, uno asocia al liberalismo o al libertarianismo con, digamos, una defensa acérrima de la libertad individual. Y yo compro, digamos, o sea, estoy a favor de esos valores, pero de un día para otro me encontré con que esos espacios no defendían bien esos valores. Y no los defendían bien, claro, porque no los podían defender por fuera del único espectro de intereses en los cuales ellos se sumergían a buscar ataques a la libertad, que era el terreno de la economía. Entonces, impuestos, gasto público, subsidios, trabas arancelarias, el comercio internacional cerrado, bueno, todo eso era los típicos ejemplos, pero después uno tiene, vamos a decir, un médico en Argentina que ni siquiera es objetor de conciencia, pero por una cuestión meramente médica, no hace un aborto en un embarazo avanzado, donde salva 2 vidas, y donde ese tipo, después el Estado, que se supone que el liberalismo combate, ¿no? Ese Estado le saca la matrícula de médico, o ese mismo Estado persigue a maestros y docentes por no enseñar la doctrina oficial del Estado en materia sexual, que es la ideología de género, o veo que ese mismo Estado, por ejemplo, tiene una agencia, un organismo llamado INADI, que persigue a periodistas y a personas que escriben, como nuestro
amigo Rodrigo Cristiani y Iturralde, digamos, que ha tenido causas con Inadi. Y digo, digamos, esto no incumbe también Vos a la también. lucha contra ese estatismo, ¿no? Sí, 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 también. No, digo, vos también tuviste el INADI también. No, coincido. A ver, yo también pongo en cuestión, nosotros no somos enemigos de la libertad en absoluto. A veces lo que nos pasa es que no vemos nada más liberticida que a veces que ciertos sectores de la usura internacional. Sí. Y creemos que el Estado que vos describís es real, pero creemos que es un Estado cipayo, que es un Estado entreguista. O sea, no lo vemos como una nota intrínseca a la constitución del Estado, sino que no está funcionando para lo que fue pensado. Vos fijate que si por Estado entendemos un Estado que le va a sacar recursos a defensa y seguridad para crear un Ministerio de la Mujer y la Igualdad que se ponga a controlar precios cuidados, yo, Agustín, soy minarquista. Yo soy minarquista mañana. Ahora, si nosotros tenemos un Estado que va a proteger nuestra cultura, vos que estás en la batalla cultural, nuestros orígenes, nuestra génesis cultural hispano-católica, si se quiere, bueno, ahí ya entro en duda. Lamentablemente no tenemos, desde luego que no tenemos ese Estado. Vos fíjate que Achinda Brandolino, médica, legista, provida, que ha dado incluso conferencias, si no me equivoco, con vos en el exterior, Sí. Hoy está siendo denunciada por no ajustarse a la agenda internacionalista por un Liber Progre. Exacto. Por un tal Alejandro Bongiovanni, no sé, que está saliendo en todos los medios a acusarla de nazi. Entonces, yo también quiero la libertad de expresión, la libertad digamos, de hacer, digamos, y hacer en el plano de la autonomía. Lo que pasa es que para eso queremos un Estado soberano, si se quiere, queremos esa soberanía. Entonces ahí es donde creo que podamos empezar a tener algún diálogo más fluido, digamos, cuando empezamos a definir estas cosas. Es decir, la izquierda, perdóname que me ponga un poquito como en profesor ciruela, no lo quiero hacer. No, adelante. La izquierda, no, vos sabés que si uno hiciera como una especie de diagrama de Venn o anillo Borromeo, vos que sos politólogo me vas a entender bien. El hecho político, esto me lo enseñaba un profesor, Artemio Luis Melo, que le estoy muy agradecido por lo que aprendí de ciencia política con él. El hecho político está atravesado por tres tensionalidades, que son la tensionalidad público-privado, ¿no? La tensionalidad mando-obediencia y la tensionalidad amigo-enemigo. ¿Sí? Exacto. Amigo-enemigo. No sé ahí si se ve, yo esta pizarrita la uso para dar clase, ¿no? Vos tenés el hecho político y esas tres tensiones que son equidistantes entre sí, que tienen un espacio común. Ahí se ubica el hecho político. Entonces, la izquierda siempre te va a mirarla desde el prisma o va a tratar de priorizar la relación arriba-abajo. Mando-obediencia. O sea, para Marx, la historia del hombre era la historia de la lucha de clases, ricos y pobres, amos y esclavos, señores feudales, siervos de la gleba, burgueses y proletarios, ¿no? Es decir, este verticalismo, representado, por ejemplo, en la película El Hoyo, que vos tan bien analizaste, es propio del discurso de izquierda, los de abajo contra los de arriba, siempre hay una relación vertical. Y esta relación en el marxismo empezó siendo así. De hecho, el marxismo utópico decía que sin clases, sin ese antagonismo de las relaciones de explotación capitalista, el Estado era una cosa prescindible. Ahora, cuando había que crear esa panacea, ese estado de plenitud post-revolucionario, el marxismo se vuelve totalmente estatista y se salta de vereda y se viene acá a la relación público-privado y todo ese Estado, la abolición de la propiedad privada, es lo que empieza, y ahí es donde las voces liberales empiezan a decir, no, bueno, pará, estamos, la insectificación del colectivo sobre el individuo es total. Y ahí es donde aparece el gran problema, ¿no? Entonces yo veo al sector del liberalismo, con buen tino, defendiendo lo privado por sobre el avance de lo público. No está mal, porque digamos, no se tiene que suprimir esa triangulación. Y bueno, y por supuesto que el nacionalismo está más en la relación, más tipo Clausewitz, más tipo Carl Schmitt, amigo-enemigo, entendiendo al enemigo como lo extranjero, pero extranjero no en el sentido alemán de Auslander, sino en el sentido alemán de Fremde, del extraño, del que quiere imponer su agenda por sobre nuestra identidad.
lo quiero porque nosotros sufrimos mucho el mote de xenofobia por hablar del planteo. O sea, ¿qué le pasa a veces al de izquierda? Cree que la relación amigo-enemigo la reduce a la relación mando-obediencia, y a veces le pasa al extremo liberal, sobre todo de cuño economicista, no es tu caso, reduce lo público-privado, la relación amigo-enemigo a lo público y privado, y dice el enemigo es el Estado, en cualquier forma, en cualquier dimensión, en cualquier modelo. Entonces yo creo que hay que hacer una distinción. Obviamente, nosotros, por eso la relación amigo-enemigo, que es de cuño más castrense, hace que haya tantos miembros de la milicia en las filas por ahí del nacionalismo, estamos asociados con eso. Yo creo que no hay que suprimir esta tensionalidad. El hecho político está atravesada por las tres siempre y en todos los casos. Lo que hay que tratar de entender es que esa construcción del enemigo, y acá no quiero alarmar a la gente que nos está viendo, no es salir a hacer ninguna revolución, ningún golpe de Estado, es tratar de identificar digamos, al enemigo como aquel que nos quiere arrebatar nuestra propia identidad soberana. En ese sentido, yo quiero un libre mercado de empresas nacionales, no de la preventista y lobista arenga de algunos empresarios de economía extractiva que lucran asociándose con paraísos fiscales para desmantelar la Argentina. Ese son el tipo de cosas con las que nosotros a veces entramos en cortocircuito. Pero estoy pronto a admitir que digo que teniendo estas categorías bien asignadas, los puentes se empiezan a establecer cuando nosotros empezamos a identificar, por ejemplo, en el espacio mío, que hay muchos que, por ejemplo, que confunden el tercer posicionismo con estar en el centro, es decir, los verdaderos enemigos de la patria, que son la oligarquía, aquellos que creen que la libertad es ser ellos más ricos, no que haya más riqueza. No que crezca la riqueza, sino ser ellos más ricos, a costa incluso de los demás. Y la socialdemocracia, que es este buenismo del que ustedes también con Nicolás tanto hablan, de ese centrismo bien pensante, que en el fondo sigue estando en esa relación izquierda-derecha, pero tomando lo peor de ambas cosas. Es decir, generando una especie de marxismo cultural, y sí, porque hace servir a la usura, servir al interés financiero concentrado que busca legalizar el aborto en los países del tercer mundo, y al mismo tiempo una especie de marxismo cultural progre en materia de superestructural, ¿no? Del lado de la superestructura. Es decir, buenismo bien pensante y corrección política en todos los ámbitos de la educación, con la ESI, en el ámbito incluso de un patrimonio cultural intangible como puede ser el lenguaje autodenominado inclusivo. O sea, el patrimonio es el lenguaje, la lengua castellana, no el lenguaje inclusivo. Quieren destruir la lengua castellana. Y obviamente en lo que vos hablás, la ideología de género, en todas sus manifestaciones, en el gran libro de la nueva izquierda. Digo, yo no sé si compartís un poco este diagnóstico. Si no compartís, te pido que me lo digas. No, yo digamos, haría un comentario complementario. Yo creo que gran parte del éxito, paradójicamente, yo no sé si la nueva izquierda, pero sí la izquierda populista, por llamarla de alguna forma, que ha sido la que ha pensado sobre todo, digamos, tipos como Ernesto Laclau, como su mujer Chantal Mouffe, digamos, que han tenido un impacto muy importante sobre los gobiernos populistas durante este milenio. Se han valido, digo, de Carl Schmitt. Han tratado de incorporar, digamos, su filosofía política en gran medida, viendo qué pueden aplicar para sí mismos. Entonces, de alguna forma, si bien vos tenés razón que la dialéctica opresor-oprimido, que es la que hoy vemos sobre todo, fundamental a los grupos de nueva izquierda, sin embargo, se ha confundido de alguna forma también con la dialéctica, podemos decir, amigo-enemigo. Ahora, yo creo que eso en el fondo es porque la política no puede separarse de esa relación. Digo, la relación entre amigos y enemigos es de alguna forma constitutiva del hecho político. O sea, bueno, como vos bien lo has explicado. Entonces, yo miro para atrás y me veo a mí mismo quejándome, no sé, en el 2013, en el 2014,
de la cuestión de la grieta, ¿no? Palabra Sí. típica, ¿no? Que nos acompaña quizás hasta hoy, pero que se exacerbó sobre todo allá por el 2013, los cacerolazos y demás. Y digo, ¿hasta qué punto la queja por la grieta no era simplemente una queja moral y no una queja política? ¿Hasta qué punto la grieta no era en Claro. sí misma la expresión de la política y nosotros quejándonos de la grieta no estábamos haciendo política, sino que estábamos despolitizando una oportunidad política? Yo veo que hay una oportunidad política hoy. Yo sé que a vos y mucha gente que te sigue el término no los convence. Yo creo que tiene su No, fuerza, no, está bien. pero digo, creo que tiene su fuerza no solamente por una cuestión teórica, el significante vacío, allí pueden entrar, digamos, distintos actores, distintas posiciones y empezar a articularse y generar un nuevo sujeto, que eso sería más o menos la idea, sino que además yo creo que hay, digamos, un piso empírico para el cual reafirmar la postura que es España. Está bien, vos me dirás, bueno, España no es Argentina, Europa no es Hispanoamérica, sí, pero digamos que España es lo más próximo a Hispanoamérica de lo que podemos encontrar Sí, en sí, Argentina, estoy de ¿no? acuerdo. Y digo, en Europa. Entonces, yo creo que la idea de una nueva derecha podría funcionar como esa, digamos, como ese significante en función del cual se articulan y empiezan a confundirse, que ese es el verdadero sentido de la articulación. El sentido de la articulación no es simplemente como lo quería Lenin, esto de golpear juntos y marchar separados. Esa era una frase, digamos, de cabecera de la teoría de la hegemonía de Lenin. Ahora, lo que hace Sí, sí. Gramsci es superar esa visión y decir, no, cuidado, en la articulación los sujetos se transforman. No existe golpear juntos y marchar separados. Hay un intercambio necesario, hay identidades que confluyen y que generan de alguna forma un nuevo sujeto. Obviamente que siempre hay tensiones, y esto es lo que va a explicar después Laclau y su mujer también. Hay tensiones entre esos sujetos porque no son idénticos, son equivalentes, dicen ellos. Es la política de la equivalencia, que no es otra cosa, a mi juicio, que la política en sí misma. La política, y yo leí hace poco una nota donde se me criticaba por esto, creo que es una crítica que está bien, pero como yo lo veo al menos, la política es el arte de tornar equivalentes posiciones que todavía no han encontrado en qué puntos o en qué cantidad de puntos pueden encontrarse. Por ejemplo, yo lo que puedo encontrar de tu sector es, digamos, una conciencia plena de lo que es el enemigo globalista. O sea, ahí ya hay una frontera que divide claramente digamos, un ellos respecto de un nosotros. Ellos son los que atacan nuestra soberanía. Ellos son los que de alguna manera tienen políticas o tienen biopolíticas de control natal con nuestros pueblos. Ellos son los que legislan por sobre nuestros representantes y nuestros representantes son siervos de ellos. Y a mí esa es, digamos, no es una dialéctica, digamos, ese juego amigo-enemigo que plantean desde el patriotismo, vamos a ponerlo de esta forma porque hay mucha gente de España que va a entender cualquier cosa, el patriotismo que lo plantea de esa forma, yo creo que hace un servicio a la libertad que yo, como presunto liberal o conservador o lo que fuera que yo sea, estaría de acuerdo con eso. ¿Por qué razón? Porque yo no me puedo escandalizar del Estado, digo, y hacer caso omiso de la configuración de un megaestado. ¿Qué es ese megaestado, digamos? ¿Qué es ese concierto de organizaciones internacionales, grupos de lobby internacional, ONGs financiadas con millonarios que tienen más dinero que el PBI que generan estados-nación? A ver, vamos a poner el caso de Amazon. En los últimos 4 meses, Bezos levantó... Bezos. Claro, Bezos. Claro, Bezos levantó todo lo que tiene de PBI Islandia, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, bueno, cuando estamos hablando de un poder económico de este tipo, ¿qué te hace pensar que un empresario con este poder económico, que es superior muchas veces a los propios estados, no puede meterse en tu estado y manipular tu estado para que tu estado se meta con tu libertad? Esos son los planteos donde yo creo que se pueden encontrar, digamos,
los liberales, por llamarlo de alguna forma, con los patriotas, por llamarlo de otra forma, y en juego entran también los conservadores. ¿En qué sentido el conservadurismo es importante? Y en su reivindicación, por ejemplo, de los cuerpos intermedios, el valor de la tradición como frenos espontáneos, digamos, a el constructivismo social. Entonces, ahí ya se genera toda una ecuación que la podemos llamar como, digamos, se prefiera. Algunos la llamarán patriotismo. De hecho, Vidal también lo hace así. Vidal, que no es católico, o sea, que no sería, digamos, en principio parte de tu sector, lo llama de César Vidal. César Vidal, sí, sí. exactamente. César Vidal Sí, sí. también lo traza de esa forma. Yo le digo nueva derecha. En definitiva, el nombre es más o menos lo de menos. Sí, Lo demás Alain de Benoit también. Alain de Benoit, claro. No sé cómo lo ves. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con vos, Agustín. Entiendo que en hegemonía y estrategia socialista, Ernesto Laclau y Chantal Mouffe hacen una concesión a Carl Schmitt, una concesión necesaria tratando de reconocer la verdadera naturaleza de lo político, ¿no? Sí. Concesión que es válida, que la haga alguien que se lo conoce como un post-marxista, ya ni siquiera como un neo, como un post-marxista, ¿no? Y es verdad que en ese juego de cadenas de equivalencia y demás, hay un vuelco de Laclau por recuperar en el estructuralismo de extracción más de tipo lacaniana, que es un discurso hegemónico. Y acá aparece lo de significante vacío, que me parece que está bueno que vos también lo recuperes, digo, me parece una honestidad intelectual que lo hagas, y que digo, es inescindible, pero estoy plenamente de acuerdo, porque yo creo que sí, a ver, el desafío que se nos presenta, me parece, en la configuración, en el mapa, en la atmósfera del siglo venidero, y de hecho esto ha sido discutido, tengo entendido, por lo menos así lo dice Daniel Stulin, en las dos últimas cumbres del Club Bilderberg, es esta realidad de digamos, si va a haber un nuevo resurgimiento de los identitarismos, si se quiere, tenemos un montón de casos, ¿no? No hace falta de hablar. Después podemos discutir en qué grado, magnitud y de acuerdo a qué realidad aparecen. Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, Matteo Salvini en Italia, Marine Le Pen en Francia, Amanecer Dorado en Grecia, Víctor Orbán en Hungría. O sea, el amanecer el alba que trae nuevos identitarismos es una realidad, es una realidad. Y el globalismo como una agenda, obviamente, que está liderado por actores que vos mismos estás nombrando de manera, insisto, enjundiosa y de manera acabada. Y los desafíos que se presentan son muchos y muy vastos. Nos une, desde luego, esa lucha cultural, pero seguimos, porque nosotros también tenemos nuestras discusiones con el nacionalismo más de tipo católico, nos separa o nos divide el peronismo, con Perón adentro, Perón afuera, o sea, también tenemos un montón de quilombos y también tenemos la necesidad de decir, bueno, miremos para adelante. Después vemos si esa lucha la damos desde Murray Rothbard o desde Leonardo Castellani. O sea, esa discusión tiene que ser después. Y yo le hago tratar de sentir a mi sector, o le quiero hacer tratar de entender a mi sector, que hay ciertas discusiones que las tenemos que patearla un poco para adelante, para no sofocar o para no convertirnos en fuego amigo. Por eso yo digo, yo necesito a un Laje combatiendo a los libre progre en esta etapa, no peleándose conmigo, ¿me entendés? Cuando me decían, no, qué buen debate, no es ningún debate. Yo lo necesito a Laje combatirlo a los libre progre por una cuestión de necesidad que apremia a la vida humana con el tema del aborto y demás. Y estoy de acuerdo que sí, que hablar de nueva derecha como un espectro un poco más amplio también con algún tipo de pervivencia política, porque hoy radicalizarse en las ideas es un suicidio político, es falta de sentido práctico. Yo creo con vos en este campo que puede ir con cierta amplitud desde un conservadurismo, pasando por un nacionalismo más de tipo identitarista y estoy de acuerdo que tarde o temprano, si queremos tener logros efectivos, prácticos, visibles y tangibles, tenemos que ceder a decir, bueno, miremos hacia adelante. Nosotros también tenemos experiencias de las que tenemos que
que aprender. Nosotros hablamos de un identitarismo que nos une el amor y no el odio, ni el espanto. Es decir, tenemos que tratar de tener una identidad que nos sobrevuele en nuestras mezquindades ideológicas y empezar a dialogar con distintos sectores. Esto puede llegar a resultarte incluso hasta, ya te digo, un poco escandaloso, no sé cómo lo tomarás, pero también hay cierto sector de una izquierda nacional que invita a gente de nuestro espacio, como Héctor Juliano, a hablar sobre la deuda pública y los problemas que eso implica. Porque hoy la deuda pública, si vos no tomás el déficit primario de nuestro Estado, sino el déficit total de nuestra... Es la gran provocadora, la deuda pública, de que tengamos un Estado deficitario. Después podemos decir si también está sobredimensionado, si es elefantiásico, si hay ñoqui, también lo podemos discutir. Pero la deuda pública está traccionando a que solo por pagar intereses de deuda tenemos un fisco voraz que digamos, está metiendo la mano en los bolsillos del empresariado de manera confiscatoria y por lo tanto anticonstitucional para poder pagar en los términos de deuda. Entonces digo, me parece que son muchos los temas que tenemos que empezar a incorporar, insisto, con esa amplitud de conciencia y de conocimiento que yo veo que en tu caso, admirablemente, y no es por adular, vos sabés que yo no adulo a nadie gratuitamente, admirablemente empiezo a ver en tu discurso. Entonces digo, esa es la amplitud que hay que empezar a valorar y empezar a tener estos diálogos y estos debates. Así que bueno, Agustín, yo estoy, contá conmigo, digamos, para la lucha cultural. Bueno, igualmente, para discutir otros temas. Y te cuento, no sé si vos tenés tiempo, pero para robarte algunos sí. Minutos más. No, dale. Ok, porque, bueno, hemos hablado un poco de metapolítica, lo digamos de esa forma con Alain de Benoit, ¿no? Hemos hablado un poco de metapolítica, que viene a ser de alguna manera lo que está más allá de la arena política. O sea, no hemos hablado de política partidaria, sino de cómo se fundamenta la política, qué es lo político, ¿no? Y cómo en función de eso podemos empezar a pensar una articulación entre sectores que obviamente no son idénticos ni lo van a ser, pero pueden de alguna forma empezar a golpear juntos y no a marchar separados, ¿no? A golpear juntos y de alguna forma empezar a intercambiar ideas, conceptos, problemáticas, puntos de vista. Por ejemplo, yo estoy seguro que el ataque que el nacionalismo hace al tema de la deuda podría encastrar bien con algunas posiciones libertarias respecto a que deuda no debería tomarse en un Estado que maneja sus cuentas bien y que no quiere generar ni inflación por un lado con impresión de dinero espurio, ni por otro lado endeudamiento que lo terminan pagando los ciudadanos, ¿no? O sea, acá no hay políticos que paguen deudas, ¿no? Entonces, y esto se sumaría parte de un tercer punto, que es en qué medida tus políticas públicas dejan de ser soberanas cuando tenés una deuda de esa magnitud y hasta qué punto el pedir deuda, sobrepasa la soberanía que se supone que define la esencia de un Estado. Es decir, cuando hablamos de un Estado que no es soberano, hablamos de un Estado que es fallido, o sea, que es más o menos un no Estado, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto, por ejemplo, el aborto no es hasta algún punto una concesión a un régimen internacional que inyectó mucho dinero, muchos dólares en aquel año en el cual tuvimos que salir a dar esta batalla? Y era una batalla que no solamente se daba en ese sentido contra los verdes, sino era una batalla también que tenía, un color muy geopolítico. Yo quería llevarte al campo, ahora que nos quedan algunos minutos más, al campo de la lucha cultural. Dale. Como te digo, hablamos de la metapolítica, ahora pasemos al tema de la lucha cultural. Yo ¿cuándo? Hace más de un año, hace un año y medio quizás, leí tu libro, el libro que escribiste con Pablo Davoli, que se titula La Guerra Invisible. Yo te cuento, yo estoy escribiendo hace 5 años un libro que va a hablar sobre la batalla cultural. Supuestamente lo tenía que terminar este año, vamos a ver si con todo esto se puede. Y entonces estudié tu libro porque, tiene que ver con, de hecho es sobre la batalla cultural. El título es La Guerra Invisible. Yo hoy, cuando hablé introductoriamente de vos, dije, él es un tipo muy avesado en psicología social, porque para mí ese libro fundamentalmente era un libro de psicología social.
¿Cómo, a ver, qué es para vos la lucha cultural? ¿Qué es para vos la batalla cultural en primer término? Y en segundo término, digamos, ¿cuáles son los mecanismos que más sobresalen hoy en la batalla cultural que se está dando? Bueno, nosotros hablamos de Guerra Invisible también para darle un título menos técnico, para que tenga connotaciones políticas. Es un libro que habla de algo que en las universidades se suele obviar de manera aviesa, de manera artera, que tiene que ver con la ingeniería social, ¿no? Y hoy uno usa solamente esa palabra y enseguida aparecen los motes por doquier de conspiracionismo y demás, ¿no? Pero todo intento, vos sabés que se cortó un segundo, no sé si ahí estás de vuelta. Yo escucho. Ahí volvimos. Perfecto. En realidad, todo intento de modificar, ¿no? De manera más o menos directa, a corto, mediano o largo plazo, el imago mundi de una sociedad lo consideramos, grosso modo, ingeniería social. Nosotros en ese libro tomamos mucho lo que es Escuela de Frankfurt, ¿no? Algo que no es materia ajena a tus investigaciones, seguramente, pero sí creemos que, digamos, por batalla cultural es primero tomar un estadio que sería el de tomar conciencia de cuáles son las estrategias que con la industria de la propaganda, con cambios culturales, ya sea operaciones de prensa que son de cortísimo plazo, a estrategias de moldear cierto sentir popular con técnicas muy definidas, como puede ser la ventana de Overton, como puede ser la psiquiatría punitiva, como pueden ser técnicas relativas a la espiral del silencio, ¿no? Elizabeth Noel Neumann y su teoría de la espiral del silencio, o lo que pueden ser los estudios prácticos o pragmáticos en torno, por ejemplo, a lo que es la cárcel de Stanford, unos estudios que hizo Philip Zimbardo, la idea de cómo sacar lo peor de una persona, es decir, lo que se llama el efecto Lucifer o maldad situacional. Perdón que te interrumpa ahí. Hay una muy buena película, ya que la gente está viendo tanta televisión. Sí. Hay dos películas sobre ese caso. Búsquenlo. Vos creo que te referís al que separan a presos y guardacárceles ficticios. Bueno, sí, exactamente. Si la gente quiere ver para divertirse, porque es una película, pero que ilustra este caso, yo no recuerdo cuál era el título en concreto, porque nunca me acuerdo de los títulos de las películas, porque no veo mucho además, pero búsquenlo con el nombre, que es, ¿cómo era, Lucas? Es el experimento de la cárcel de Stanford, también llamado experimento de Philip Zimbardo, que fue el director de una universidad en Stanford que llevó adelante a condicionar una universidad, la condicionó como para que parezca una cárcel y le puso a los estudiantes, a algunos a ser de presidiarios, a ser de reos y a otros de guardiacárceles. A la semana el experimento se había generado un motín y los guardiacárceles estaban humillando incluso a so pena de matarlos cuando estaban asumiendo un juego de rol, digamos, porque eran estudiantes universitarios, ¿no? Es increíble cómo la psicología situacional puede transformar los ánimos de la persona. Lo mismo como tenemos una tendencia compulsa a obedecer las órdenes que otro te inflige o te imprime por el solo hecho de vestirse como un científico, como son los experimentos de Ash, ¿no? El experimento de Ash, el experimento sobre las opiniones. Digamos, el experimento de Solomon Ash da un montón de implicancias, ¿no? Pero como cuando toda la opinión pública va en un sentido, una persona que opina en disonancia tiende a sentirse como en offside y se autocensura. Es decir, es increíble cómo una persona se autocensura. Es decir, como si vos debatiendo con Valena Pichot y tres progres hubieras dejado que la circunstancia te sobrellevara o te aplastara, hubieras sido más moderado. No te digo silenciado, pero te hubieras moderado y vos con mucha tranquilidad te lo llevaste puesto, digamos, porque fuiste con la verdad, ¿no? Digo, pero no todos están preparados para en todo momento
cuando nos encontramos frente al dedo acusador, o cuando nos sentimos una voz en el desierto, una opinión disidense en un mare magnum, y dentro de la uniformidad de una opinión erigida y unidireccionada, estos experimentos dicen, bueno, tendemos a silenciar la opinión que está en disonancia, al disenso, tendemos a proscribirlo o autoproscribirlo. Eso es muy interesante. Entonces, en el libro lo que tratamos de hacer sobre la batalla cultural es cómo se ha avanzado, ¿no? Desde ciertas usinas. Una es la Escuela de Frankfurt, creada en 1923 en el seno de la Universidad de Frankfurt por un conjunto de autores marxistas que venían de un grupo de estudios liderados por Leo Lowenthal y Martin Buber, pero después empezaron a aparecer los verdaderos frankfurtianos, Theo Adorno, Max Horkheimer, y después Herbert Marcuse, ¿no? Que es uno de los ideólogos del Mayo francés, el mismo Eric Fromm, es decir, ni hablar de Antonio Gramsci, Willy Münzenberg y Georg Lukács, que fueron los ideólogos intelectuales de la escuela previos. Es decir, ¿cómo? Previos, exactamente, porque hay varias generaciones, ¿no? Digamos, de frankfurtianos, pero cómo en esa usina, lo que hoy vos podrías llamar nueva izquierda, de hecho se le atribuye a Marcuse ser el padre de lo que es la New Left, es decir, cómo en esa usina hay cierto discurso políticamente correcto que marca los márgenes de lo opinable, marca un espectro más o menos amplio, pero también más o menos ajustado dentro de lo que es una opinión correcta. De hecho, hay un libro que en 1950 escribe el mismo Theo Wiesengrund, Walter Adorno, que se llama La personalidad autoritaria. Exacto. Y en este libro describe que la personalidad hace todo una especie de periplo intelectual para describir quién es la persona autoritaria, donde ya el autoritario cobra una nueva dimensión y no está depositada en un statu quo de poder, sino en un estado psicológico de la personalidad. Primero hace ese viraje. Ya no es el poder en un sentido de el soberano que detenta el poder, o el monarca, o el Estado, o el parlamento, sino que habla de lo autoritario desde el punto de vista netamente de un rasgo de la personalidad. ¿Y sabés la conclusión, Agustín, a la que llega este frankfurtiano de primera ola, que fue una de las figuras más destacadas, Theo Adorno? Llega a la conclusión de que la personalidad autoritaria es todo aquel que tenga valores perennes, ideas trascendentes, es decir, qué sé yo, si yo de pronto soy, no sé, religioso, por opción y por convicción, y porque creo, digamos, que hay una serie de valores que son inmutables a través del tiempo, eso me hace, es decir, por no caer en el relativismo que ellos ofrecen y proponen, es decir, que ellos brindan de manera propositiva, me convierten a mí en un autoritario. O sea, en el fondo es todo aquel que aboga por ideas metafísicas, trascendentes y de estatus permanente, ¿no? Perenne, sempiternos. Esos valores sempiternos son los que hacen a una persona autoritaria, con lo cual ellos establecen una dictadura del relativismo, pero aparte un relativismo direccionado, es decir, porque ellos dicen que a la persona autoritaria hay que reeducarla, es decir, la tratan de ignorante, hay que curarla, es decir, la tratan de enferma, y si es necesario hay que punirla, es decir, la tratan de delincuente a la personalidad autoritaria. Con esa estratagema, la progresía ha trabajado de manera muy fina, muy escalonada, en dosis homeopáticas a través del tiempo, en la segunda mitad del siglo XX, y ha logrado instalar un conjunto de ideas aceptables y un conjunto de ideas que son enseguida trastocadas con lo que se llama la reductio ad Hitlerum. Es decir, esto es nazi, esto es facho. Creo que alguna vez te habrá pasado. Te habrá pasado. Muchísimo. Bueno, entonces, digo, y nosotros tenemos que tratar de tener las herramientas, y eso es lo que trataba de brindar el libro, por lo menos así tratamos de hacerlo con Pablo,
como mínimo para identificar estas estrategias y para saber luego cómo sobreponerse a las mismas. Digo, la batalla cultural tiene mucho que ver con eso. Mirá, pero bueno, no quiero no, monopolizar la palabra. Mira, yo haría algunos pincelazos sobre el cuadro que estás haciendo que me parece fabuloso. Algunas cosas importantes. A ver, efectivamente la Escuela de Frankfurt aparece en la primera mitad de la década del 20, financiada por un alemán que se trasladó a Argentina, cuyo hijo, Felix Weil, se va a estudiar a Frankfurt, conoce a alguna gente en Frankfurt y con la plata del padre, un millonario, financia este grupo, prometiéndole al padre qué cosa. Como ellos eran judíos, le prometía al padre que este grupo de intelectuales judíos iban a estudiar la exacerbación antisemita en Alemania que veían venir. Entonces, bajo esa promesa, el padre de Felix Weil le da dinero, una muy buena cantidad de dinero para la época, y fundan el Instituto de Investigaciones Sociales, que es en verdad el nombre bajo el cual operaba formalmente lo que hoy conocemos, ¿no?, como Escuela de Frankfurt. Ahora, lo curioso es que, si mal no recuerdo, en el año 26 aparece la primera investigación del equipo, que tuvo un primer director que no era Max Horkheimer, pero el tipo se murió rápidamente, era un historiador marxista que coleccionaba archivos que los traía desde la Unión Soviética. ¿Wittfogel puede ser? No. Creo que sí. No era Wittfogel. Sí, me parece que es él, ¿eh? Sí, son muchos, ¿no? Sí, son muchos nombres. Porque aparte la Escuela de Frankfurt tiene eso que tiene los centrales y los periféricos, como Walter Benjamin, algunos intelectuales que no llegaron a formar parte, pero que coquetearon con Wilhelm Reich, ¿no? También, ¿no? Wilhelm Reich, por ejemplo. Sí, exacto. Mira, el punto es, en el año 26 aparece ya el primer fruto de la Escuela de Frankfurt, y no tiene que ver con el antisemitismo. Es un estudio sociológico y psicológico sobre la relación entre la clase obrera y la familia. La personalidad autoritaria que después en los 50 describe casi patológicamente Adorno, ya tiene un primer momento, si mal no recuerdo, insisto, en el año 26, en un estudio que se llamó Estudios sobre la autoridad y la familia. Estudios sobre la autoridad y la familia. En la clase obrera. Y las conclusiones, que están ya pintadas en el prólogo que hace Max Horkheimer, son increíbles para pensarlas hoy. El tipo dice, por ejemplo, la mujer es un factor conservador en la sociedad. ¿Por qué razón es conservador? Porque claro, el obrero, para ponerlo muy gráficamente, ¿no? Esto está explicado de otra forma, pero el obrero que es agitado en la fábrica a hacer la revolución por agentes comunistas, llega a su casa y le dice a su esposa, amor, mañana me voy a alistar en el grupo revolucionario X para ir a hacer la revolución contra el capital. Y la mujer le pega 3 cachetazos y le dice, vos tenés que alimentar a tu familia, te vas ya a... digamos, te vas a portar bien de alguna forma, ¿no? Te vas a portar bien, no vas a hacer eso. Entonces, lo que ya se empieza a ver en la década del 20, desde este neomarxismo, es que la mujer es un factor conservador, pero si sacamos del medio a la mujer como esta, digamos, equilibrista dentro de la familia, puede ser un factor de revolución, puede ser un factor de revolución. Entonces, para mí, por ejemplo, ese estudio ya te pinta de cuerpo entero cómo los intereses de esta gente ya no pasaban simplemente por cómo funciona la variable económica en la estructuración de la sociedad, sino, en este caso, cómo funciona la familia en la conservación de la sociedad, cómo funcionan los lazos afectivos, a dónde tenemos que entrar. Sumo otro punto más. Adorno, efectivamente, en la personalidad autoritaria, hace todo este perfil que es patologizante. Hace dos días, venimos del día de la lucha contra la homofobia, la transfobia y la bifobia. Viste que cada año le van agregando una nueva fobia además, ¿no? O sea, tenemos 112 géneros más o menos, así que nos tenemos que aguardar unos 112 años más como para ver hasta dónde llega ese día. Y todo esto que vemos hoy, que es una estrategia brillante de lucha cultural, que consiste en definitiva en decirte, no, a ver, el enfermo no es ese pobre muchacho que
tiene una distorsión de su propia realidad y que habrá que ayudarlo. No, el enfermo sos vos por señalar algo que va acorde, en verdad, con la realidad biológica, pero vos sos un tipo que Claro. está incendiado de odio y en todo caso hay que tornarte un enfermo político a vos. Sos un enfermo político, que esto está atrás de ese libro. Incluso un poquito antes, porque creo que la revolución sexual de Wilhelm Reich es de algunos años antes, ya Es anterior, sí. sí, ya incorpora todo esto. Ya incorpora la idea de que, por ejemplo, la familia monogámica y heterosexual es una familia afectada psicológicamente. Los individuos de esa familia son todos neuróticos. Ese es el término técnico, digamos, ¿no? Sufren neurosis porque han sido reprimidos sexualmente. Y el tipo, por ejemplo, brinda algunas técnicas para superar este daño psicológico que te ha generado la familia heterosexual, como por ejemplo, hacer ver al niño a sus padres teniendo relaciones sexuales. Por ejemplo, Claro. bañarte desnudo como padre con tu hijo. Hacerle ver a tu hijo, digamos, de qué se trata la sexualidad en un sentido práctico, ¿no? Entonces, todo esto el tipo lo patologiza, que es lo propio de la izquierda de hoy. Y cierro este pincelazo comentando, casi como dato de curiosidad, el final de Adorno. Porque efectivamente Adorno para mí debe haber sido lo mejor de la escuela de Frankfurt. Nunca dirigió la escuela de Frankfurt, pero el tipo más potente intelectualmente creo era Sí, intelectualmente hablando, sí, claro. un tipo súper completo. O sea, escribió hasta de estética, de musicología, de un montón de cosas. Y el tipo, Sí. Introducción a la sociología de la música. Exactamente. Disonancias. Exactamente. Tiene una teoría de la estética. Bueno, en fin, el tipo en el 68, que es justamente el chispazo que por fin enciende la llama de ese combustible que ellos mismos arrojaron en las sociedades, se le vuelve en contra a Adorno, porque los estudiantes alemanes le toman el instituto. Horkheimer ya se había ido a Ginebra, estaba en Suiza, Marcuse estaba en los Estados Unidos y Adorno se había ido a Frankfurt. Le toman los estudiantes revolucionarios o rebeldes o insurgentes, según como se lo quiera ver, y él ¿qué hace? Llama a la policía. La policía ese día llega al instituto, le da con unos buenos garrotazos a los estudiantes y se lleva a una veintena presos. Entonces, la subsiguiente conferencia de Marcuse sufre lo que hoy llamamos un escrache, ¿no? Al tipo se le paran las feministas al frente, le pelan las tetas, se les ponen en tetas, los zurdos imprimen panfletos que dicen Adorno, fascista, lo reparten por todo el auditorio, no le dejan dar la conferencia, casi lo que a nosotros nos pasa casi siempre, lo sufrió el propio Adorno, es esto de cría cuervos y te sacarán los ojos, ¿no? Entonces, al mes siguiente, bueno, ahí aparte él se pelea con Marcuse, porque Marcuse con una carta que le manda desde Estados Unidos lo reprende por no darse cuenta que esos son sus hijos, a los que él le mandó la policía, son sus hijos, en verdad, y el tipo al mes se muere de un infarto. Obviamente que no es atribuible el infarto a esto, pero sí creo que, digamos, termina de pintar una vida trágica, ¿no? Sí, una vida llena de traspiezos, tropezones, de vaivenes, de vicisitudes. Es verdad lo que decís. Dos cosas. En el fondo la escuela de Frankfurt hace realizable, a mi criterio, también como otra ampliación, otro pincelazo, como bien le dijiste, un deseo ya gramsciano, ¿no? De extender el espectro de ataque, el potencial de fuego del marxismo, ya no hacia la sociedad burguesa en los términos de de esa sociedad figurada en las postrimerías del siglo XIX, ¿no? Es decir, a la alienación o a la enajenación de una coyuntura opresiva que solamente se dirimía dentro de la fábrica, donde el obrero estaba explotado produciendo cosas y teniendo su salario como para poder sobrevivir, sino otro tipo de opresión que ya estaba obviamente del lado no solamente de las relaciones materiales, en el campo de la cultura, ya figuraba como italiano Antonio Gramsci una extensión de ese enemigo en la familia de tipo burguesa y en la religión católica, de la que él había mamado muchas cuestiones también en cuanto a su estrategia revolucionaria. Es decir, él decía, para cuando Constantino promulgó el edicto de Milán,
ya la religión cristiana se había incorporado en el sentir común. Tenemos que hacer lo mismo con el marxismo. O sea, era un tipo que tenía muy claro cómo entrar y penetrar ese entrismo de Gramsci está presente en los frankfurtianos, ¿no? Pero otra cosa, otro pincelazo que quería dar, es la gran cantidad de contradicciones en la que incurre, además de estas notas biográficas, podemos decir, que vos estás aportando, en que la mayoría de los frankfurtianos, en realidad, jugaron un papel fundamental para la masificación sobre la cual la escuela de Frankfurt debía erigirse como enemiga, porque ellos ya decían que la relación opresores-oprimidos no era la del burgués y el proletario, sino la sociedad opulenta del consumo, es decir, la enajenación no estaba en las bases productivas, sino en la lógica del consumo de la sociedad opulenta, y la sociedad de masas y lo popular vendría a reemplazar al obrero proletario explotado. Lo que pasa es que después terminaron la mayoría de ellos trabajando en Estados Unidos, como Theo Adorno en la Universidad de Princeton, junto a Paul Felix Lasserfeld, en lo que fue el proyecto Radio, él junto a Herta Herzog, que era la esposa de Lasserfeld, terminaron trabajando con subsidios de la Fundación Rockefeller, con subsidios del Instituto Tavistock, trabajando en las universidades norteamericanas para contribuir a esa masificación enajenante, aplebeyante de la conciencia, aborregante y estupidizante de la sociedad media norteamericana. De hecho, esto yo lo tomo con pinzas, lo quiero aclarar, de hecho Daniel Stulin se atreve a decir en el libro sobre el Instituto Tavistock que como musicólogo fue fundamental la obra Disonancias, Introducción a la Sociología de la Música, porque vos sabés que Adorno se había formado con Arnold Schoenberg y Alan Berg, que eran dos maestros de música de la segunda escuela vienesa de música. Música atonal, ¿no? La música tonal, exactamente, lo que era la música dodecafónica, también llamada música tonal, y que él hizo importantes contribuciones a lo que fue la cultura del rock y lo que fue la Beatlemanía, presentada en Estados Unidos en ocasión de generarse esos programas como por ejemplo el programa de Ed Sullivan, que entre el año 1948 y 1971 más o menos, eran como una especie de tinelización, bien digo, de la cultura. Y ahí se presentaban todas las celebrities musicales y se generaba toda esa cultura del rock y demás. Los festivales de Woodstock a cielo abierto, donde el hipismo iba a practicar su desembosada animadversión a la guerra de Vietnam y al mismo tiempo a consumir drogas psicodélicas como el LSD, que eran manufacturas de la industria Sandoz, de un tal farmacólogo de apellido Hoffman, que no eran otros que las industrias farmacológicas de la familia Barbour, también una empresa, es decir, que pertenecía a intereses usurarios de banqueros, mendaces. Entonces, él se atreve a decir, Daniel Stulin, yo tengo mis reservas porque no tengo modo de demostrarlo fehacientemente, que la Beatlemanía fue una especie de invención de la Escuela de Frankfurt para estupidizar a la sociedad. No hay nada más esclavizador, no hay nada más aplebeyante y aborregante que esa cultura rockera, ¿no? De haz el amor y no la guerra, que también se puede ver un poco en los eslóganes vacuos del mayo francés, prohibido prohibir, ¿me entendés? O la imaginación al poder, que vos tantas veces citás. Digo, todo eso fueron experimentos sociales y fueron maniobras de ingeniería social, y siempre vas a encontrar a algún frankfurtiano, bien digo, detrás de bambalinas en alguna de las instancias de fabricación de estos proyectos. Entonces digo, en el fondo no fueron liberadores de nada, fueron, al contrario, fueron la más estricta fuente de usinas y laboratorios sociales para tener a gente estupidizada y entretenida, cual Mundo Feliz o George Orwell de 1984, en un escenario totalmente distópico y aberrante. Entonces digo, lo quería también tirar como una pincelada más, porque en el fondo los efectos deleterios de la Escuela de Frankfurt son incontables, y hoy todavía estamos
pagando las consecuencias, ¿no? De las contribuciones que, como bien dijiste, gente brillante intelectualmente contribuyó a generar. Mira, mientras te escuchaba, me acordaba de uno de los libros de Marcuse, que en verdad es una compilación de sus conferencias, porque él en el 68 obviamente explota como nunca su imagen, y el tipo lo llevan a hacer varias conferencias, entre otras a Canadá. Y el tipo, si mal no recuerdo, en una de estas, que está en un libro que se titula La sociedad carnívora, eh, coloca al drogadicto como una suerte de nuevo sujeto revolucionario, ¿no? Entonces, el tipo dice algo así como, más o menos, el socialismo, este socialismo por el cual nosotros estamos luchando, implica una reconfiguración a nivel sensitivo. Hay una modificación que incluso llega a penetrar hasta lo biológico, porque hay que modificar al hombre. Modificar al hombre no solamente es modificarlo en sus ideas, sino incluso en su constitución física orgánica, dice Herbert Marcuse. Dice, de alguna forma, los estupefacientes son esa anticipación de la sociedad por venir. En el drogadicto, que está en su mundo, que está completamente alienado, él no usa esa palabra porque no la puede usar. No puede hablar de la alienación del drogadicto, sino que él va a hablar de la revolución del drogadicto en la medida en que ya se coloca su cuerpo, su mente, su sistema biológico por total en una realidad distinta, que lo transporta a otro mundo, que es el mundo del hombre nuevo. Entonces, vos imaginate esta sarta de pelotudeces, vamos a decirlo así, espero la gente no se enoje. Digo, hicieron la revolución. ¿Hubo una revolución o hubo una reconfiguración del capitalismo? Pues yo lo que veo es una reconfiguración de un capitalismo que pasó de ser, digamos, un sistema basado más bien en el ahorro a un sistema hedonista basado en el hiperconsumo, que es justamente lo que denuncia Daniel Bell en un libro que recomiendo a la gente que siempre pide libros del otro lado, que es Las contradicciones culturales del capitalismo. Un libro donde, bueno, te vas a encontrar con que el capitalismo de hoy no tiene demasiado que ver con ese capitalismo primigenio, incluso que llegó hasta principios del siglo XX, que era un capitalismo fundado en una actitud, digamos, si se quiere, basada en el ahorro y no en un hiperconsumo hedonista. Max Weber diría, obviamente, esto viene de una ética protestante, etcétera, que en alguna forma lo puede explicar. Sí, calvinista. Pero, digo, yo vuelvo algunos minutos atrás cuando te dije cómo se puede explicar estos megacapitalistas financiando a izquierdistas. Y yo creo que por ahí hay una pista, ¿no? Se puede explicar en la medida en que no les hacen ni cosquillas. Tienen sus idiotas útiles a disposición que no van a hacer una revolución real, sino que al revés, van a terminar de voltear todas esas trabas para que el consumo siga siendo cada vez mayor, mayor y mayor, a tal punto que hoy consumimos identidades. Ya no sabemos si somos hombres o mujeres, a tal punto que se crea un nuevo mercado, que es el mercado de las hormonas, el mercado de la reasignación de sexo, como le llaman, todos unos nuevos mercados en función de bloquear todo eso que antes era demasiado lógico, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Vos sabés que yo te escuchaba hablar y pensaba, no hay nada más unidimensional que un drogadicto. Y sin embargo, Marcuse se presenta con esta bandera, ¿no?, de denunciar la unidimensionalidad del hombre, ¿no?, en la sociedad de consumo y demás. Por eso digo, son una contradicción atrás de otra. Vos sabés que hay un frankfurtiano de menor empuje o no tan conocido, Otto Gross. Te cuento que nos quedan 2 o 3 minutos, porque esto te corta a la hora. Dale. Así que dale. Vamos cerrando. Otto Gross usaba el psicoanálisis con drogas psicodélicas y utilizaba un ritual del culto a Astarte, una diosa fenicia. Él decía que con estas técnicas lograba, digamos, efectos en la conciencia, en el subconsciente, mucho más rápidos que aplicando una terapia de largo plazo como cualquier psicoanalista. Digo, en el fondo fueron grandes laboratorios experimentales de la conciencia para fraguar un hombre nuevo, con resultados paupérrimos, pero que han calado profundo, ¿no?, en cierta rebeldía, esta nueva izquierda que se cree transgresora, rebelde, digamos, y es lo que hay que tratar de las juventudes, hacerle entender que no lo son, sino que son totalmente funcionales a los intereses más, digamos, concentrados a nivel
financiero y desde la lógica del consumo del mundo. Te quería dejar los últimos minutos para vos, que sos el anfitrión, y agradecerte por esta charla. Bueno, Lucas, muchísimas gracias por el diálogo. La verdad es que fue muy rico y va a haber que tenerlo otra vez. Digo, hay muchos temas que han Cuando quedado quieras. ahí dando vueltas. Yo cierro solamente con una idea final. Digo, ¿qué podemos decir entonces en función de todo esto que hemos hablado de la lucha cultural? Que la lucha cultural en definitiva tiene demasiados componentes, ¿no? Hay técnicas psicológicas de por medio, hay una sociología también de la batalla cultural que mira desde arriba los dispositivos culturales, cómo van generando tipos de formas de ser, tipos de consumo, tipos de personas, ¿no? Las universidades, por ejemplo, sin ir más lejos, el establishment multimediático, esa industria de sueños que es Hollywood, por ejemplo, ¿no? O hoy diríamos también Netflix. Yo creo que la batalla cultural es aquella batalla cuyo fin y cuyo medio es la propia cultura. Hay una batalla cultural cuando tu fin es controlar la cultura y tus medios son culturales. Ya no hay armas de por medio, sino que hay estrategias psicológicas, sociológicas y politológicas. Creo que eso podría resumir lo que hemos hablado en esta última media hora. Yo invito a la gente... Suscribo. A que te siga, a que vean los videos de las brújulas. Salió uno hoy sobre la ventana de Overton, que es una técnica de batalla cultural justamente, que es imperdible. Así que mírenlo, hay capítulos muy interesantes y bueno, sigan a Lucas en sus redes sociales que se van a encontrar con información y con elementos para tener una buena formación en todo esto que hemos estado hablando. Así que te mando un fuerte abrazo, Lucas, y un saludo también para toda la gente que hemos tenido del otro lado. Bueno, saludos allá a la madre patria España, a vos, y gracias por la conversación, Agustín. Hasta la próxima, gracias.